sesión de webinario. Es un webinario que Justicia y Paz, como bien saben todos los que nos acompañan, pues viene realizando periódicamente. Y me gustaría empezar pues dando las gracias a nuestros participantes en el webinario. Mira, tenemos aquí también a Maricruz, qué bien, justo a tiempo. Ya tenemos a nuestros panelistas aquí. Bueno, pues como decía, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos a esta sesión de webinario que trata sobre un tema pues que es esencial, ¿no? En la realidad de nuestra Europa. Futuro de Europa, valores y derechos, ¿no? Un ámbito el europeo en el que jugamos, en el que nos estamos jugando todos los días nuestro futuro, ¿no? Y sobre el que vamos a debatir. Mi nombre es Emilio José Gómez Cirano, soy el responsable de Derechos Humanos de Justicia y Paz, y en el webinario de hoy nos acompañan dos ponentes que van a aportar dos perspectivas complementarias sobre esta realidad de Europa, ¿no? Sobre el futuro de Europa, los valores y los derechos. Nos acompaña doña Maricruz Arcos, doctora en Derecho, profesora titular de Derecho Internacional Público en la Universidad de Sevilla, autora de numerosos artículos científicos, de numerosos capítulos, presidenta además del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, gran conocedora de la realidad de Europa, puesto que también se formó en el Colegio de Europa de Brujas y por tanto conoce muy bien pues todas lo visible y lo no tan visible, ¿no? de lo que es la realidad europea que nos es tan cotidiana. Nos acompaña también Monseñor Javier Vilanova, disculpe. Bueno, es obispo eh, auxiliar de Barcelona y además actualmente acompaña la pastoral social de la diócesis y la pastoral penitenciaria en Cataluña. Bueno, pues nació en Fatarella en el año 1973, en la diócesis de Tortosa, fue ordenado en el año 1998, fue vicario y rector de parroquias de la diócesis y desde 2007 hasta el 2020 fue rector del seminario de Tortosa. Desde 2016 al 2020 fue director espiritual y rector del Seminario Interdiocesano de Cataluña, colaborador de la Pastoral Penitenciaria y en la Comunidad Cenáculo, que trabaja con jóvenes que sufren adicciones. Y bueno, pues desde el 20 del 12 del 2020, hace muy poquito, no llega a un año todavía, obispo auxiliar de Barcelona. Es un gusto y un honor tener a nuestros dos panelistas aquí. Gracias por venir. Y bueno, pues la estructura de la sesión la hemos acordado con los panelistas, con los ponentes, de la siguiente manera. En primer lugar, habrá una intervención por parte de cada uno de los ponentes por aproximadamente 20-25 minutos, ¿de acuerdo? Comenzará Maricruz Arcos y continuará Monseñor Javier Vilanova. Luego tendremos un periodo de preguntas por parte de los intervinientes en el webinario. Las pueden dejar en el chat y las agruparemos y las formularemos. Y luego haremos como sucede en los debates electorales. Daremos un minuto para definir tres ideas fundamentales que nos gustaría que se quedaran de este webinario y terminaríamos concluyendo el acto con, bueno, pues con la despedida de los ponentes y la invitación a seguir profundizando en este tema tan apasionante. Si les parece bien, empezamos entonces con Maricruz Arcos, a quien ya hemos presentado. Bienvenida, Maricruz. Y bueno, pues
nos va a hablar de diseñar el futuro de Europa desde la sociedad civil. Adelante. Ahora creo que ya sí me escucháis, ¿no? Sí, 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 se escucha Pues muy bien. muchísimas gracias por tu cariñosa presentación. Bueno, que también comparto ese cariño recíproco, ese cariño. Y muchísimas gracias a Justicia y Paz, muy en especial a Isabel Cuenca, que fue quien me inició a mí en este camino, por pensar en mí, por contar conmigo para este webinario. Como efectivamente decía Emilio, soy una convencida del proceso de integración europea, no solamente desde el punto de vista técnico, que es lo que, bueno, en realidad ocupa mi trabajo, sino que es algo que efectivamente me ocupa la vida cotidiana. Es decir, mis alumnos me llaman Eurofriki, así que os podéis hacer una idea de cuánto me creo esto. Y lo que pasa con la Unión Europea, pues un poco como nos pasa muchas veces en relaciones sociales diversas con la iglesia, que cuando le dicen, no, yo soy una persona de iglesia, entonces todo el mundo te lo critica, ¿no? Y tú dices, bueno, espérate, nosotros también queremos criticar, pero cada uno critica a los suyos, ¿no? Es decir, que, y con la Unión Europea un poco ese mismo, para mí es, bueno, pues un conjunto de ideales, de principios y valores que realmente marcan la vida, que pienso que deben marcar la vida de toda una sociedad, y por eso los defiendo firmemente, no solamente, os decía, desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de compromiso social, de activismo social. De hecho, por eso me embarqué en esta aventura del movimiento europeo, del que también ahora, si ha lugar, os contaré alguna cosita. Bueno, creo, a razón del correo que habéis mandado con el enlace, con el parrafito que tiene, que ya sabéis mucho de la Unión Europea, que no tengo que hablar de la Unión Europea porque habláis incluso citando el discurso del último debate sobre el Estado de la Unión que tuvo lugar el pasado mes de septiembre, el discurso de la presidenta von der Leyen cuando habla del alma de Europa, ¿no? Que efectivamente tenemos que rescatar el alma de Europa. Ya si os habéis leído el, el discurso del último Soteu, pues hemos avanzado mucho. Pero yo quería un poco poneros en situación, no os preocupéis, sé que a un docente nos abrís el micro y hablamos 50 minutos, no voy a hablar 50 minutos, voy a procurar que sean menos de 20 porque efectivamente de todo esto creo que lo más interesante es que hagamos coloquio y que saquemos unas conclusiones que ahora os contaré, podamos poner en la plataforma, porque yo creo que es muy importante también que haya evidencia de estas ideas. Bueno, pues por situaros un poco, esto de la Unión Europea, si es una organización internacional fundada por Estados, todas estas cuestiones que contamos técnicamente, pero la Unión Europea, además de ser ese sistema de trabajo, al principio para algunas cosas muy concretas, el carbón y el acero, el uso pacífico de la energía atómica, el mercado, poco a poco va conformándose cada vez más como un estilo de vida, como un sistema de vida. Y ese estilo de vida tiene que estar claramente inspirado en una estructura no solamente de objetivos y de competencias, que eso entraría dentro de lo técnico, sino también en una estructura de principios y valores. A mí me parece muy significativo que el lema de la Unión Europea, que ahora tristemente no está escrito en el tratado, porque una vez intentaron escribirlo y no llegó a entrar en vigor el tratado por el que se establecía una constitución para Europa, pero los tratados que tenemos que sí funcionan como constitución, de alguna manera también representan este lema. Y el lema a mí me gusta siempre contar que es unida en la diversidad. Lo que tenemos los europeos en común es que somos diferentes y hay que sacarle partido a ese desafío, porque efectivamente la Unión Europea al principio, cuando eran los 6 estados
centroeuropeos tenían sus diferencias también, pues justo después de la guerra a los franceses les decías que eran casi alemanes o a los alemanes casi franceses y era un insulto que generaría guerras, ¿no? Pero lo que tenemos en común es que somos diferentes porque somos 27, hemos llegado a ser 28 cuando las diferencias ya llegaban a unos extremos en los que alguien se sentía tan incómodo que gritaba take back the control, pues esto es lo mismo que en la vida social. Bueno, pues cuando uno no puede más, pues lo mejor que puede hacer es sacudir el polvo de sus sandalias y hacer su vida diferente. Entonces, por triste que nos resulte el fenómeno del Brexit, es una realidad y también hay que asumirla como un desafío. Pero os decía, como lo único que tenemos es que somos diferentes, tenemos que empeñarnos en buscar algo en común. Y eso en común lo vamos a encontrar escrito en el tratado que a pesar de tener una clarísima inspiración desde la declaración que hizo Robert Schuman en 9 de mayo de 1950, esto no se escribe negro sobre blanco en un tratado hasta 2007. Ya había llovido mucho, ya había recorrido mucho la Unión Europea, pero no quiere decir que sea entonces cuando ponemos en pie estos valores que están ahora mismo recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, tal y como se redactó en Lisboa en 2007, son los valores que han inspirado siempre a la Unión. Y así nos encontramos que en este artículo 2 nos dice, os lo leo porque es muy breve, la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres. Y este es el ADN de la Unión Europea. Esto es verdaderamente donde encontramos los límites de la Unión Europea. Podremos trabajar conjuntamente si no solamente respetamos, sino que nos comprometemos a promover este conjunto de valores y principios. Y si no respetamos este conjunto de valores y principios, no nos podrán expulsar, porque no cabe la expulsión de la Unión Europea a ningún Estado, pero sí que se le van a poner sanciones muy fuertes, sanciones que responden a un procedimiento jurídico y que los mandará al rincón de pensar un ratito. Bueno, pues con este planteamiento de base, este es la columna vertebral, este es el ADN. Yo recuerdo una vez en una conferencia que dio Javier Solana, que ha sido muchas cosas, probablemente lo conozcáis de otras, pero entonces era el secretario general del Consejo de la Unión Europea y hablaba de las fronteras de Europa y le preguntábamos que dónde está la frontera de Europa. Y él nos contestó en el artículo 2. Tranquilamente, la frontera de Europa está en el artículo 2. Por lo tanto, cualquier Estado que se comprometa con estos valores tendría sitio dentro de la Unión Europea. Y la Unión Europea, con estos valores que son su columna vertebral, tiene que dedicarse a hacer pues, lo que los Estados le han encargado hacer, que haga. La Unión Europea tiene que promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos, tiene que ofrecer a los ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia, tiene que establecer un mercado interior que significa muchas cosas, no solamente significa mercancías o trabajadores comprando y vendiendo, significa desarrollo sostenible, significa combatir la exclusión social y la discriminación, significa fomentar la cohesión económica y social, significa respetar la diversidad cultural, además de una unión económica y monetaria y de un compromiso a que estos valores también se manifiesten en sus relaciones con el resto del mundo, que la Unión de alguna manera se haga valedora de estos valores de cara a las relaciones internacionales. La Unión tiene que dedicarse a estas cuestiones, pero llega un momento en que efectivamente la Unión se ve como algo lejano,
como algo que no me aporta nada. Ya estoy viendo el chat, pero Isabel, me reservo la pregunta. Espérate que terminemos las presentaciones iniciales. Desde luego, vamos a hablar de migraciones. Yo tengo previsto hablar de migraciones también. Pues os decía, llega un momento en que los ciudadanos, si salimos a la calle y les preguntamos a la gente, que a lo mejor en esta misma sala, ¿a ti la Unión Europea te aporta algo? No, seguro que esto cobra impuestos y vale muy caro y lo único para que sirve la Unión Europea es para que los parlamentarios ganen mucho dinero, viajen en primera, después no van a las sesiones del Parlamento, no adoptan decisiones que me aporten algo en mi vida cotidiana. Yo creo, os lo cuento entre paréntesis, creo que sí adoptan muchas cosas que nos sirven en nuestra vida cotidiana, pero la Unión Europea hasta ahora ha tenido muy mal marketing, no se ha vendido bien lo que está haciendo. Y de hecho, muchas de las cuestiones que adopta la Unión Europea y de las que nos beneficiamos actualmente todos los ciudadanos, y no solamente los ciudadanos, sino cualquier persona que está bajo la jurisdicción de un Estado miembro, que eso también es importante, los derechos fundamentales a los que nos obliga el ser miembros de la Unión Europea, tenemos que respetárselo a cualquier persona que esté bajo nuestra jurisdicción, independientemente de su situación administrativa o de su situación jurídica. Pero eso después lo vemos en migraciones. Bueno, pues os decía, llega un momento en que esto está mal aceptado por los ciudadanos. Ese momento coincide con justo la primera salida que ha habido de la Unión Europea. Digo la primera porque no descarto que haya otras salidas también de la Unión, aquellos que no creen en los principios y valores de la Unión Europea, que esperan otra cosa de la Unión Europea. Bueno, pues lo mejor es que lo busquen en otros sitios, que aquí busquen estos valores del artículo 2. Y ese malestar general coincide con una renovación institucional en la Unión Europea. A la altura del año 19 de este siglo, del 2019, hay unas elecciones al Parlamento Europeo. Como consecuencia de las elecciones al Parlamento Europeo se nombra una nueva Comisión Europea que se propone para presidir a la señora von der Leyen, a Ursula von der Leyen, que entonces venía de ser ministra de Defensa en Alemania, es decir, estas cosas así complicadas por de las coincidencias que suceden en la Unión Europea. Esta señora hace un discurso de presentación de programa, ese es su programa, y en ese programa propone 6 líneas estratégicas de desarrollo. 6 líneas estratégicas que pasan, no sé si compartir pantalla, bueno, dejo lo de compartir pantalla para el momento en el que os vaya a plantear efectivamente la conferencia sobre el futuro de Europa. Esas 6 líneas estratégicas pasan por objetivos como el Pacto Verde, queremos ser un continente climáticamente neutro para 2050 y esto implica muchas cosas, pasan por una Europa adaptada a la era digital, la transición digital, por una economía que trabaje para las personas, por un nuevo impulso en la democracia europea, no ya solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Además de ese nuevo impulso en la democracia, por un papel más fuerte en el mundo de la democracia de Europa, trasladando todo este conjunto de principios y valores que os decía, y con quizá el que más nos puede afectar a nosotros, la línea estratégica que más nos puede afectar, que es promover el modo de vida, el modelo social europeo, el modo de vida europeo. Esta línea tuvo una cierta discusión sobre si debía ser promover o proteger, pero de alguna manera en lo que se quiere transmitir y con el nombre que al final ha quedado es con la línea de promover el modelo de vida europeo. Ante esas 6 líneas que van a suponer el programa de trabajo de esta legislatura de la Comisión Europea del 19 al 24, termina diciendo, pero la Unión Europea será lo que queramos los europeos que sea. Y para eso propone la convocatoria de una conferencia sobre el futuro de Europa.
Y esta ya, si me permite el moderador, voy a compartir pantalla. Esta es. El futuro está en tus manos. Este es nuestro lema ahora mismo de en qué tiene que trabajar la Unión Europea. Se crea, se intenta convocar esa conferencia, estaba previsto convocarla para mayo, el 9 de mayo de 2020, coincidiendo con el 70 aniversario de la famosa Declaración Schuman, pero el 9 de mayo de 2020 estábamos todos confinados. Parecía que efectivamente la conferencia tenía que tener una parte presencial, no solamente el trabajo online, que es el que más se está moviendo, una parte presencial, y tardó un año en poderse iniciar los trabajos de la conferencia. Fue el 9 de mayo de 2021 en un acto en Estrasburgo donde se convoca ya, donde se inician los trabajos de la conferencia. Y los trabajos de la conferencia, os decía, es un plenario en el que están representados a partes iguales sociedad civil e instituciones, teniendo en cuenta que sociedad civil somos todos. Somos la sociedad civil organizada, somos sociedad civil, pero los empresarios también son sociedad civil, los políticos también son sociedad civil. Sociedad civil somos todos, la iglesia también es sociedad civil y cada uno de los miembros de la iglesia también somos sociedad civil. Todos estamos representados en ese órgano plenario. No voy a entrar en detalle de organización aquí sobre la conferencia. Si queréis, tenéis en esta página toda la explicación de lo que es ese sistema de trabajo. Pero junto a eso hay algo que me parece mucho más interesante porque estamos adaptándonos a la era digital y que nos permite efectivamente llegar al ciudadano de a pie, no solamente a los que han sido seleccionados en un sorteo para los paneles ciudadanos o que pertenecen a la sociedad civil organizada o a las instituciones tanto de la Unión Europea como a las instituciones nacionales. Y eso es la creación de esta plataforma que os decía, una plataforma digital, una plataforma multilingüe, funciona en todas las lenguas oficiales, cada uno escribe en su lengua y sale en todas las lenguas oficiales y bueno, curiosamente no es una torre de Babel, sino que de verdad funciona en este sistema. Se puede organizar un evento, que por eso os preguntaba yo, somos un evento COFE, o se pueden compartir ideas o se puede participar en un evento que esté celebrándose. Es muy fácil asistir a un evento cerca de ti. Queremos ver dónde estamos cerca. Ahora mismo se van a celebrar todos estos eventos. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en los españoles. Ahora mismo hay todos estos previstos en Madrid, por ejemplo, el futuro de Europa, nuevos escenarios económicos y sociales. Y si nos interesa este evento, que será el próximo miércoles a las 10 de la mañana, nos venimos aquí y bien lo seguimos virtual o lo seguimos presencial, si efectivamente está cerca de nosotros. Como conclusiones de esos eventos se presentan unas conclusiones y bueno, pues de esas conclusiones es de lo que se alimenta la Unión Europea. ¿Sobre qué temas? Nos proponen 10 temas diferentes. Sobre cambio climático y medio ambiente, sobre salud, que es una materia, cambio climático y medio ambiente, estos 10 temas están claramente alineados con las 6 líneas estratégicas que os contaba antes, planteó la presidenta von der Leyen. Cambio climático y medio ambiente está claramente alineado con Pacto Verde. Salud es el incorporar este tema de esas consecuencias, efectos colaterales positivos que ha tenido la pandemia.
salud no era una competencia de la Unión Europea, la crisis provocada por el COVID nos ha hecho pensar que hace falta que trabajemos conjuntamente en materia de salud, porque eso es lo que efectivamente nos va a sacar de la crisis y que se abre una carpeta de qué propuestas queremos hacer en materia de salud. Economía más fuerte, justicia social y empleo, tiene que ver con la economía que trabaja para las personas, la Unión Europea en el mundo, con la Europa más fuerte en el mundo, transformación digital, tiene que ver con la transición digital, democracia europea. Tenemos dos que tienen que ver con la línea estratégica que os decía, creo que más nos afecta a nosotros. Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad, y migración. Yo estas dos las conectaría quizá junto con educación, cultura, juventud y deporte, sobre todo poniendo el acento en educación con promover este modo de vida europeo en el que tanto creemos. También se deja una puerta abierta, un cajón desastre, otras ideas donde podemos incorporar cualquier otra cosa que nos interese. ¿Qué es lo que sucede con todos estos temas? Bueno, en cualquiera de estos temas, migración, que parecía que era un tema que preocupaba, podemos asistir a un evento, compartir una idea, organizar un evento, ideas. Veis que aparece que el texto está automáticamente traducido. Bueno, aquí ahora no me aparece traducido, pero normalmente sí aparece mostrar texto automáticamente traducido, normalmente funciona. A ver, ahora sí, ahora sí. Veis que aparecen ideas, ideas que ponen aquí cualquiera. No hace falta nada para escribir aquí una idea. Y me supongo que a vosotros como a mí se nos están poniendo los pelos como escarpias leyendo las ideas, ¿verdad? Que se están publicando. Y así podemos seguir, porque fijaros, ideas tan chocantes con los valores europeos como detener toda la inmigración de la Unión Europea procedente de países no europeos, bueno, supongo que querrían decir europeo o no europeo, y de repente tiene 100 adhesiones. O, bueno, otras que sí pueden estar más en la línea en la que supongo que estamos todos los que estamos en esta sala. La falta de asistencia es un trato inaceptable para las personas y su suerte. Bueno, podemos seguir leyendo. Solamente tiene 24 adhesiones. Cuando hablamos, ¿veis que cierre total de frontera? Si los migrantes procedentes de África, Oriente Medio y Oriente Próximo no aceptan nuestra idea, ¿veis que? Bueno, parece que algo habría que hacer al respecto. Y os he escogido migración porque, bueno, es el primer tema que ha salido en el coloquio. También podemos irnos a temas valores, valores y derechos. Y si miramos las ideas, ideas. ¿Veis las ideas? En inglés, ¿no? En valores y derechos, ay, perdón, sí, que no ha cogido
lo de mostrar el texto automáticamente traducido. La traducción automática no es perfecta, pero bueno, si está en inglés a lo mejor lo podemos leer directamente. Si está en finés pues, o en búlgaro, yo confieso mis limitaciones, ¿no? Ahora ya sí lo tenemos en español. ¿Veis las ideas? Y esto está abierto. ¿Por qué este golpe que os he querido dar con, bueno, no golpe no, ficticio, ¿no? Y esta sacudida que os he querido dar con esta presentación, no preparar una presentación al uso, sino llevaros directamente a la página. Por la llamada que nos hace, comparte las tuyas. Creo que es muy importante que el punto de vista, bueno, punto de vista os diría de las personas razonables, pero en esta sala me atrevo a decir que el punto de vista de los cristianos tiene que estar ahí presente, que somos muchos en Europa. No solamente somos muchos católicos, que también somos muchos en Europa, pero que probablemente no nos hayamos organizado para poner nuestras ideas allí y que esto que le llega a las instituciones, porque cuando en marzo se cierre la conferencia, las instituciones, sobre todo la comisión, va a recoger estas ideas y va a ver a qué quieren los ciudadanos que se dedique la Unión Europea. Y me parece que tenemos una responsabilidad, como dicen los jóvenes, brutal. Porque si no, este será el futuro de la Unión Europea. No me gusta ser agorera, pero creo que tenemos que plantearnos muy en serio nuestra participación en la conferencia, sobre todo porque en muchos de estos temas estamos muy implicados y tenemos una posición muy clara. Y el Papa Francisco no es nada neutro en las observaciones que hace sobre todos estos temas y creo que debíamos llevar a una implicación casi institucional a la Iglesia, no sentirnos excluidos, marginados. No, no, todo lo contrario. Los ciudadanos de a pie tenemos que aparecer a través de esa conferencia. De hecho, y con esto ya termino, José Emilio, o Emilio José, perdona, de hecho, solamente una iniciativa ciudadana europea es algo un poco técnico, pero recogiendo 1 millón de firmas, entre 500 millones de europeos, recogiendo 1 millón de firmas podemos hacer que se ponga en marcha el procedimiento y se adopte una norma. Y hubo 1 millón de firmas, la primera iniciativa ciudadana europea, de la que a lo mejor habéis escuchado hablar, que se llama One of Us, uno de nosotros, la iniciaron unos italianos y es de las pocas que ha llegado al final del recorrido y efectivamente se consiguió hacer una norma por la que no se pueden dejar para experimentación los embriones humanos. Y se dice que esto ha sido posible porque todo el clero italiano se implicó muchísimo con esta iniciativa. Y bueno, efectivamente yo digo que aquí el compromiso es de todos, no solo de los curas, ¿eh? Usted perdone, monseñor, ¿eh? Que Sí, sí, aquí sí. De todos, repartimos de para todos. todos. Sí, Pero sí. que efectivamente, claro, pensar, bueno, pues si todos los curas italianos en sus homilías de los domingos hablaban de esa iniciativa y recogían firmas a las salidas de la misa de dominical, se consiguió 1 millón de firmas. Y si no son solo los curas italianos, sino que conseguimos que sean todos los curas de todas las homilías de toda Europa, pues a lo mejor tendríamos un lugar bajo el sol. Que la Unión Europea, por definición, es aconfesional, pero por definición es respetuosa con todas las confesiones. Y bueno, dejo de compartir ya la plataforma y bueno, perdón, muchas gracias y siento haberme pasado un poquito de tiempo. Bueno, no ha sido mucho tiempo tampoco y además ha sido muy interesante. Yo creo que las ideas que se han planteado
que se han puesto sobre la mesa, además con la ayuda de, bueno, pues de la pantalla compartida, en el que hemos visto realmente cómo estas ideas se ponen al alcance de todos, ¿no? De todos los ciudadanos de la Unión Europea, de todas las ciudadanas, y se puede debatir abiertamente y también se puede ver las adhesiones que hay, pues es francamente interesante, ¿no? De aquí pueden surgir unas cuantas preguntas. Yo pido a los asistentes que si lo tienen a bien vayan incorporando en el chat aquellas cuestiones que les vayan surgiendo para irlas agrupando, irlas planteando a los ponentes en la parte del coloquio. Muy bien, pues mil gracias, Maricruz. Ha sido súper interesante. Y bueno, pues ahora vamos a dar la palabra a Monseñor Javier Vilanova, que además de todo lo anterior que he dicho anteriormente, es el obispo acompañante de Justicia y Paz, que casi es lo más importante de todo. Exacto, es muy importante. Y tanto, claro que sí. Pues bien, también pues con mucha ilusión y muchas ganas de participar en este encuentro de webinar. Y nada, pues es un tiempo también para aprender mucho de todo lo que estoy enriqueciéndome de Justicia y Paz y de todos los temas que van surgiendo y de poder un poco reflexionar sobre ellos. El título un poco de mi exposición es El papel de la Iglesia Católica en una Europa plural. Un poco la reflexión que quisiera hacer es recogiendo la exhortación del Papa Juan Pablo II, Ecclesia in Europa. Un poco ver este fundamento ético que después se corrobora, ¿no? en una aplicación en la doctrina social de la Iglesia. Un poco pues compartir, como nos dice la exhortación Ecclesia in Europa, la necesidad de una nueva evangelización. Es decir, Europa hoy no debe apelar simplemente a su herencia cristiana anterior. Hay que alcanzar de nuevo la capacidad de decidir sobre el futuro de Europa en un encuentro con la persona y el mensaje de Jesucristo. Es decir, quiero que centrar el tema en que cómo vemos, ¿no? En esta Europa plural nuestro papel como cristianos. Sí, podemos ver estas raíces cristianas, es evidente, ¿no? Aunque costase un poco el que se aplicase en la Constitución, pero aparte de esto, mirando al futuro, vemos que se nos empuja, ¿no? a llevar el Evangelio, a que el futuro de Europa haya un encuentro de parte de la Iglesia, de parte del mensaje cristiano, haya un encuentro con la persona. Descubrir las tareas que le esperan a la Iglesia. Por ejemplo, dice también el documento, se han propuesto orientaciones útiles para que, muy concretamente, y es muy explícito, muy claro, el rostro de Cristo sea cada vez más visible a través de un anuncio más eficaz. Como ahora decía, ¿no? Maricruz, aquí, desde las cosas ya más concretas de la vida ordinaria, social, de la defensa de la persona, de la vida, pues no tener miedo, ¿no? de dar a luz, de transmitir, de anunciar este mensaje, este rostro de Cristo. Pero no solamente el anuncio, sino también, dice en Ecclesia in Europa número 3, ser testigos coherentes. Testigos coherentes. Cristo, que es la palabra viva, el verbo encarnado, deviene la clave para dar a Europa y al mundo la razón de su esperanza. Creo que, como nos pasa mucho en la Iglesia, ¿no? Tenemos que volver a las raíces, volver a situar la fe, ¿no? en donde toca, ¿no? Es decir, en Cristo, y este Cristo llevarlo a nuestro continente, a nuestras realidades en las cuales estamos viviendo. ¿Por qué el mensaje en esta introducción que hago es tan claro? Quisiera exponer 3 puntos. Un primero es preguntarnos ¿por qué Europa necesita una ética? La respuesta es muy clara, porque la situación es bastante alarmante. Es bastante alarmante. Europa se la ve afectada por una oscuridad de la esperanza, cuyos signos más expresivos son la pérdida de memoria, de la herencia cristiana, también de una especie de agnosticismo práctico y también de la indiferencia religiosa.
entre otros muchos aspectos, ¿no? Quisiera, entre estos aspectos que nos están afectando, es el concepto de libertad. El concepto de libertad. Exalta, tal y como a menudo es vista, ¿no? La libertad exalta de manera absoluta al individuo, el individuo como lo absoluto, ¿no? También olvida que la libertad posee una esencial dimensión relacional. Sí, es mi libertad, pero también la libertad del otro. Y otro aspecto también de este concepto que se entiende hoy por libertad, que no reconoce que la libertad posee un vínculo constitutivo con la verdad. Con la verdad. Este concepto de libertad deteriora profundamente la convivencia social por estar viciada de individualismo y de relativismo. El análisis que el Papa hace en Eclesia en Europa no solamente es más amplio, ¿no? Y no termina aquí, sino que descubre una raíz última y diríamos central. Es decir, que en el centro está el eclipse de Dios y del hombre. La pérdida del sentido de Dios conlleva a la pérdida del sentido del hombre. Este apartar a Dios no solamente afecta a que Dios ya no está tan en el centro o en la vida, sino que también estamos apartando, pierde sentido la misma persona humana. De ahí que Europa necesita una ética que ofrezca a las generaciones presentes y futuras la esperanza de un mundo más humano y más humanizador. Un segundo punto sería pasar de la ética a la teología moral. La raíz de la pérdida de la esperanza que comentábamos radica, por tanto, en el intento de hacer prevalecer una antropología sin Dios y sin Cristo, como comentábamos ahora. Construir la ciudad terrenal a la margen de Dios deriva de una antropología de funestas consecuencias. El hombre se constituye centro absoluto de la realidad, supliendo el lugar de Dios. El ser humano se olvida de su realidad más profunda. No es el hombre el que hace a Dios, sino que es Dios quien hace al hombre. El olvido de Dios, por tanto, conduce al abandono del hombre. De ahí que Europa necesita reconstruir un camino para hacer resplandecer su verdad, la verdad del hombre, de la familia, de los grupos humanos. Verdad de un misterio, el humano, que solo en aquel que es la verdad en Cristo encuentra su luz. Y en los mártires y en los testigos de la fe, sus pregoneros más cualificados. También nos impacta mucho, ¿no?, el testimonio de tantos, ¿no?, tantas personas, tantos cristianos que han sabido defender, ¿no?, pues la verdad, defender estos valores humanos, defender la fe. También es un momento, ¿no?, de que resplandezca también en nosotros, en nuestro testimonio, ¿no?, resplandezca la verdad, resplandezca Cristo. Otro punto, el tercero, que quisiera también brevemente exponer, es pasar de este punto de la ética a esta teología moral, pasar a concretarlo, esta teología moral, en la doctrina social de la Iglesia. Europa y el mundo necesitan de Cristo para ser en su verdad. La Iglesia siente y sabe la urgencia de anunciar, celebrar y servir el Evangelio de la esperanza para construir una ciudad digna de hombre que encuentre en la doctrina social de la Iglesia su inspiración. Es decir, la doctrina social va ligada totalmente en la libertad y en la solidaridad, orientada para defender y promover la dignidad de la persona, fundamento no solo de la vida económica y política, sino también de la justicia social y de la paz. Se muestra capaz de dar soporte a los pilares maestros del futuro del continente. En este aspecto, también diríamos que la doctrina social de la Iglesia menciona unos valores que son fundamentales, que sustentan la convivencia social. Valores como la verdad, la libertad, la justicia, la solidaridad, la paz, la caridad, el amor cristiano. A la luz de los principios y valores mencionados, se concluye que la actividad humana en la vida pública
tiene que ser garante de la dignidad humana, respetuosa con los derechos humanos. Ha de urgir los deberes de las personas, buscar el bien común, estructurar la sociedad y ser subsidiaria y solidaria, participativa, discriminatoria positivamente hacia los pobres y posibilitar el destino universal de los bienes, a la vez que debe ser verdadera, libre, justa, pacífica y caritativa. Terminaría un poco también en el inicio del nuevo milenio, en la carta apostólica también del Papa Juan Pablo II, Nuevo Milenio Ineunte. El Papa Wojtyla vinculó el testimonio cristiano con los principios mencionados como constructores de la verdadera civilización del amor. Decía, para la eficacia del testimonio cristiano, especialmente en estos campos controvertidos y delicados, es importante hacer un gran esfuerzo para explicar adecuadamente los motivos de las posiciones de la Iglesia. Resaltaría este punto, hacer un gran esfuerzo para que lo que es propio, ¿no? Las posiciones de la Iglesia se lleguen a escuchar, subrayando sobre todo que no se trata de imponer a los no creyentes una perspectiva de fe. No es cuestión de imponer, como decíamos, ¿no? En esta Europa confesional y también esta dimensión laica, ¿no? En algunas zonas, sino interpretar y defender los valores radicados en la naturaleza misma del ser humano. La caridad, por tanto, se convertirá en un servicio a la cultura, a la política, a la economía, a la familia, para que en todas partes se respeten los principios fundamentales. Quiero hacer esta aportación del Papa también en la exhortación del nuevo milenio, pues nos ayuda mucho, ¿no?, a situarnos en esta construcción de la civilización del amor que después en la vida más ordinaria, ¿no?, se concreta en esos ámbitos que nos apuntaba el Santo Padre. También quisiera brevemente, con 5 minutitos, el Papa Francisco también en la exhortación Fratelli Tutti nos va adentrando en esta necesidad que también nosotros tenemos en esta Europa del futuro, en esta Europa plural. Tenemos que implicarnos en esa transformación. Es decir, hay un continuo cambio, y cómo está cambiando en los últimos años, y no decimos décadas, sino en los últimos años. En esa transformación, como bien María Cruz nos apuntaba, no sé, me ha tocado mucho el decir, nuestra voz tiene que ser escuchada, ¿no? Y nuestra voz, enfrente de una deshumanización producida por el egoísmo, nuestra voz tiene que ser construir una humanidad basada en el amor, y por el amor ir construyendo. Y es así, el mal solamente se vence con el bien, el odio con el amor y el egoísmo con la generosidad. Y todo ello es necesario en este mundo concreto para implantar la justicia. Para ser justo no basta con no aumentar por propia iniciativa la reserva ya ingente de injusticias de este mundo. Es preciso además soportar generosamente los efectos de la injusticia, negarse a seguirle el juego y sobre todo sustituir su dinámica por la dinámica del amor. Decía el padre Pedro Arrupe, para ello no basta un amor como el de los gentiles, que solo aman a sus amigos y odian a sus enemigos. En el número 36, el Papa Francisco, en la Fratelli Tutti, nos comenta, si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y del vacío. Es decir, el Papa va muy al grano, Es decir, crear y tener esta pasión para crear la comunidad de pertenencia. Europa, todos, cada persona, cada colectivo y nuestra Europa, continente, pertenecemos a él y tenemos que vivir la solidaridad. Más fuerte se podría decir de parte del Papa, pero más claro, ¿no? El número 77 también de Fratelli Tutti habla de la corresponsabilidad. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones.
seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Solo falta el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo. Qué bueno, ¿no? El querer ser pueblo. El corresponsable es el que participa, ¿no? Se siente pueblo, siente que es una parte implicada. Continúa el Papa, de ser constantes e incansables en la labor de incluir, de integrar, de levantar al caído. Estos tres verbos creo que pueden resonar con mucha fuerza, ¿no? En esta Iglesia Católica, lo que podemos aportar en nuestra Europa, este ser corresponsables, nos empuja a trabajar por la labor del incluir, lo que decía estos mensajes que escuchábamos antes, ¿no? que leíamos, desde esta exclusión tan dura, ¿no? Que nos rompe el corazón, ¿no? Es tan inhumana. Hay que incluir, integrar, hacerles sentirles, ¿no? Miembros de nuestro mismo pueblo y también levantar al caído. Realmente ahora estaba pensando también en momentos que hemos tenido, celebramos un poco este memorial, ¿no? Recordando los cristales rotos, ¿no? Esta persecución del pueblo judío. Y qué bonito era el sábado por la noche aquí en Barcelona, más de 150 personas que estábamos aglutinados, ¿no? en este deseo de compartir el dolor de nuestros hermanos y de ver que somos responsables de crear una cultura, una sociedad que la base tiene que ser el amor, ¿no? Y esto podremos construirlo si estamos incluyendo, integrando y levantando al hermano caído o herido. También hay otros aspectos que el Papa comenta por ejemplo, en el número 222, hablando de la amabilidad y también, como no, y termino con la esperanza, en el número 55 de Fratelli Tutti, dice el Papa, invito a la esperanza. Creo que nuestra misión también como cristianos y como altavoz de iglesia en nuestros ambientes, tenemos que coger este testigo, ¿no? De la esperanza. Dice el Papa, invito a la esperanza que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos que vive. La esperanza es audaz. Sabe mirar más allá de la comunidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Caminemos en esperanza. Si sabemos llevar este mensaje, ¿no? De camino en esperanza, un camino hecho desde la audacia, desde saber mirar más allá. Sí, vemos esta realidad, pero qué bonito, ¿no? El futuro, ¿cuál es el futuro? Hay que implicarnos, ¿no? desde esta visión de la esperanza, pero vinculada en lo que decía al principio, que el centro de todo tiene que ser pues, el Cristo, ¿no? El modelo de persona que queremos anunciar. Muy bien, muchísimas gracias a los dos panelistas. Yo creo que ha sido una maravilla de exposición y además se han complementado muy bien. Aquí hay muchísimo jugo y bulle el chat con preguntas de nuestros espectadores. Por ejemplo, yo lanzo estas preguntas que nos han llegado. ¿Hay que hablar de valores católicos o habría que hablar de una ética común en donde convergiesen otras confesiones? Ahí lanzo la pregunta a cualquiera de los dos panelistas, el que se sienta más, bueno, cualquiera puede contestar. Sí, yo creo que todo tiene cabida, ¿no? Tiene cabida, lógicamente, esta ética en común que nos une a todos, sí, podemos partir de este punto, no hay ninguna complicación, pero también en este deseo de sumar, también los pueblos, las naciones, pues bueno, sumando somos más, ¿no? Y creo que también Europa no tiene que desperdiciar el hecho del catolicismo. Aceptamos estos bienes comunes que tenemos, hablamos de ayudar a la persona, pues coincidiremos en lo básico, ¿no? en la ley natural, etc. Pero también, bueno, compartimos lo propio nuestro y como respetamos lo del otro, pero como una riqueza. Y esto creo que construye, no es o, es y esto nos dará mucha fuerza. Sí.
No sé. Muy bien, Maricruz. Yo, si me permites también sobre el punto, a mí siempre me gusta mucho una metáfora, que es decir, sacada de la Biblia, que se nos reconozca al partir el pan. Eh, Creo que no nos hace falta que haya sitios reservados para los católicos en el plenario de la Conferencia para el Futuro de Europa. Por más que efectivamente, si miramos cuánto respondemos a esa etiqueta proporcionalmente en Europa, probablemente tendríamos que tener una representación específica. Hacer valer nuestros valores porque son los valores católicos, si es que coincidimos. Si es que por eso he leído con detenimiento el artículo 2. Si es que coincidimos, vamos a llevarlo a la práctica. Y cuando alguien nos pregunte, bueno, ¿y por qué defiendes esto? ¿Por qué haces esto? ¿O por qué crees que esto debe ser así? Porque estos son los valores católicos. Porque estos son los valores que a mí me sirven de inspiración. Y esto es porque creo en Dios, porque pertenezco a la Iglesia Católica. En fin, por la gracia de Dios. Y que no nos dé complejo decirlo. Pero que no tenemos que, desde mi punto de vista al menos, y vivo en un entorno donde jamás he sentido ninguna discriminación, ni ningún afeamiento de tener una religión, ni yo puedo estar tranquilamente en una reunión y decir, no, es que me levanto porque me voy a misa y nadie le suena raro. Sí, pero igual que a nadie le suena raro, estoy en la misma reunión en la que alguien dice, no, perdona, yo esto no lo puedo comer porque mi religión me lo prohíbe y no tenemos problemas. Sí, efectivamente, como decía Monseñor, lo que tenemos que hacer es ir a sumar en todo lo que coincidimos. Y es que con los valores de la Unión Europea coincidimos en tantas cosas que es una pena desaprovechar este tirón, ¿no? Yo siempre, los trenes baratos, ¿qué está pasando por la puerta? Un tren barato, que no podemos desaprovecharlo. Y tenemos que montarnos, y creo que se puede hacer mucho apostolado en Europa con nuestros valores, con los valores católicos, con los valores cristianos. Sí. Muy bien. Un pequeño ejemplo, me comentaba el hermano obispo Tony Badell, que está encargado del catecumenado, que ayer tuvieron un encuentro y, bueno, un joven universitario que, bueno, que es musulmán, ha conocido, bueno, compañeros de estudio que son cristianos. Y este joven, al conocerle, ha visto, no sé, su forma de ser, vivía en la fe sin complejo, ha creído oportuno decir, yo quiero entrar en la vida cristiana, ¿no? Es decir, no es cuestión Qué de si entran o bonito. no entran, sino que es dar un testimonio pues, natural, ¿no? Y esto nos va uniendo, ¿no? Hay casos. Un poco. También es verdad, y ahora te dejo ya ser el moderador, también es verdad que llevamos muchos años de inercia en lo que lo natural era ser cristiano o al menos tener etiqueta de cristiano, ¿no? Y entonces era, bueno, pues como lo normal. Y ahora mismo ya no, vamos, ya no es tan habitual en España y todavía menos habitual si nos vamos a Centro Europa. A mí, vamos, lo que más me chocó en Praga, que es creo que la ciudad más bonita que he conocido, la cantidad de iglesias que hay, en cada esquina hay una iglesia, y no conseguí ir a misa un domingo porque están todas desacralizadas. Y están todas desacralizadas porque Polonia, perdón, Polonia, no. Chequia es donde el índice de ateísmo es más alto en Europa. Una nación que se ha hecho a base de guerras de religión, donde te encuentras una iglesia en cada esquina. Sí, que a lo mejor la situación no la tenemos tan cómoda, que hay que buscarse un poquito ese sitio. Pero el ejemplo que nos ponía don Javier me ha parecido una preciosidad. Muy bien. Pues gracias por estas respuestas. Vamos a ir avanzando también. Hay una pregunta que se plantea también. ¿Valores católicos? Mejor ser testigos de Dios con nuestra vida, ¿no? Yo creo que estamos
todos de acuerdo, ¿no? En ese sentido. También hay otra serie de preguntas que inciden mucho más en la responsabilidad personal, ¿no? De los ciudadanos y de los cristianos en particular. Por ejemplo, hay dos que voy a unir. Agradecemos el color de las intervenciones de los panelistas, resaltamos la responsabilidad que nos atribuyen a los cristianos y echamos a veces en falta el calor de la Iglesia como institución. ¿Qué hacer para que esta inquietud se viva en las parroquias? Y juntamente con esta voy a unir otra que tiene que ver también con la participación y con la responsabilidad, ¿no? ¿Qué ocurriría si los ciudadanos, en una participación abierta, tienen posturas mayoritarias diferentes a los valores fundacionales de la Unión Europea, ¿no? También. Y otra más, dentro de los mismos cristianos y dentro de los distintos países, pues hay distintas posturas que se hacen muy explícitas. Por ejemplo, en el tema de la migración, la mirada hacia los migrantes no es la misma en Polonia, en la República Checa, en Eslovaquia, que lo puede ser en otros países, ¿no? Hay actitudes, digamos que más abiertas y otras más cerradas, ¿no? Y se escucha a los obispos de unos y de otros lugares y vemos que muchas veces esa sintonía no es una sintonía total, ¿no? Hay esa pluralidad, pero a veces las posturas son contrapuestas, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo incidir en esa comunión desde ese objetivo común que es la potenciación de la dignidad de la persona. Allá van 3 toros para que los lidiéis. No sé. Y hablo un poco, no sé, el tema de el sentir el arropamiento de la iglesia, ¿no? Este calor de la iglesia que ayude, ¿no? Al cristiano a sentirse arropado y empujado, ¿no? A vivir pues, estos ideales y estos valores. No sé, justamente estamos en un momento sinodal, en un momento en el que la iglesia, que somos todos, es pueblo de Dios, se pide, el Papa lo está insistiendo, ¿no? El escuchar la voz nuestra, o mejor dicho, la voz del Espíritu por medio de nosotros, ¿no? Creo que tiene que ver, no sé, este deseo de caminar juntos, de sinodalidad, no mirar tanto una diferencia, de no sentirnos arropados, sino también el Papa lo usa en el mensaje que dio el día antes del inicio del sínodo, lo comentaba. En nuestras iglesias, nuestra fe, digamos, hay brasas, hay fuego. No es que quede humo, queda un poco de humo, ya no queda nada más, es un poco de humo, no, hay brasas. Creo que entre nosotros, entre todos, laicos consagrados, la iglesia como tal, tenemos que vivir esta implicación. Este calor nos afecta a todos. Y en definitiva, nuestra iglesia, nos lo decía hace poco aquí en Barcelona, Darío Vitali, que ha estado en todo el tema de la preparación del documento del sínodo. Lo decía, estamos, y lo sabemos todos, una Europa que somos minoría, de cierta manera, ¿no? El vivir cristiano. Esta minoría nos está relanzando a caminar juntos, a caminar implicándonos, escuchándonos mucho. Y es bueno, ¿no? Que uno también diga, pues a veces no siento este arropamiento de la iglesia. Es muy bueno decirlo, pero también escucharlo y mirar cómo podemos avanzar en una actitud de dejar que se diga, pero también de lo mismo de antes, de ir a sumar, ¿no? De ir a sumar. Es como un poco de reclamación, necesitamos, pero también nos implicamos. Maricruz. Sí, es que se me había movido el ratón y no podía abrir el micro, pero ya está. Veis que la transición digital me cuesta. La verde la llevo un poquito mejor, pero bueno, también me sigue costando. Os decía que lo de el calor de la iglesia, yo confieso, la verdad es que cada vez estoy un poquito más conformista, o a lo mejor es que, bueno, pues todo, ¿no? Se va uno cumpliendo años y se va volviendo más conformista, pero yo siempre he sido muy crítica y cuando veo algunas cosas de la iglesia, en fin, me da se me revuelve el estómago, ¿no? Y alguna vez comentándolo con algún buen amigo sacerdote que me llevaba un poco a la dirección espiritual,
y me decía, pero mira, es que no te puedes poner así, es que tienes que tener en cuenta que católico significa universal y que aquí tenemos que caber todos. Y claro, es que para que quepamos todos, el refrán de que quien mucho abarca, poco aprieta, es decir, a lo mejor tenemos que ser menos estrictos, pero es que creo que hay líneas rojas por las que no se puede transigir. Y en el caso, pues no sé, de la migración, por volver al mismo ejemplo y al mismo que volvía a sacar nuestro moderador. En el tema migratorio, el discurso, la enseñanza, la doctrina social de la Iglesia, el discurso del Papa Francisco es muy claro. Y hay muchas iglesias oficiales que están muy lejos de ese discurso. Haría falta un poquito de coerción. Pero bueno, no voy a criticar a la Iglesia porque, en fin, ya bastante las critican desde fuera, como para encima, desde dentro, una convencida, aunque de alguna manera estoy con don Javier, que hay que decir estas cosas de vez en cuando, porque todos nos vamos volviendo cómodos y todos nos vamos ajustando a nuestra zona de confort y bueno, si al final, y con esto de las redes sociales todavía más, porque como solamente me escucha el que se ha apuntado para escucharme, ya los tengo convencidos. Yo siempre cuando empiezo, pues en este caso era un grupo muy reducido y además todos bajo invitación, ¿no? Pero normalmente cuando entro en un webinar lo primero que pregunto es algún antisistema, algún antieuropeo, para empezar, algún negacionista del cambio climático, para empezar a discutir en serio, ¿no? Entonces, creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo todos, los cristianos comprometidos, si conseguimos comprometernos y que seamos de verdad comprometidos, y las estructuras eclesiales, ¿no? Pero bueno, que efectivamente estamos en un sínodo recién abierto, ahí tenemos mucho que hacer. Pero en la pregunta que era más concreta para mí, sobre qué ocurriría si los ciudadanos en esta participación abierta tienen unas posturas mayoritarias diferentes a los valores fundacionales de la Unión Europea, esto parece que es algo como más técnico, ¿no? ¿No? Ya desde el punto de vista del compromiso cristiano, pues ahí directamente esas posturas, aunque se manifiesten en la plataforma, la Comisión, que es la guardiana del derecho de la Unión Europea, por lo tanto la guardiana de estos tratados que os estaba leyendo, de este artículo 2, no podría adoptar medidas que fueran en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que si no le animamos a que vaya en otro, nos vamos a quedar como estamos. Y como estamos, no es una buena situación. Por lo tanto, habría que hacer algo, habría que implicarse y habría, insisto, que dejar que se escuche nuestra voz. Porque además estoy segura que en el momento que se empiece a escuchar la voz de personas comprometidas con la Iglesia, pues enseguida iremos sacando a más como dice el presidente Macron, ¿no? De ese sonambulismo, de esa mayoría sonámbula que está ahí porque es cómodo, porque y me voy a tener que levantar un domingo para ir a misa, con lo a gusto que yo estoy en mi excursión de fin de semana, o y voy a tener que ser leal con mis trabajadores, con lo a gusto que yo estoy cobrando más, o voy a tener que atender a los migrantes, en fin, que se vienen a comer mi queso. Es decir, que yo estoy convencida que la gran mayoría europea es esa mayoría sonámbula, que en el momento que seamos capaces de crear, teníamos que buscar lo que llaman ahora los influencers. ¿Qué son los influencers? Yo me río mucho porque les digo, mira, es que esto antes era más fácil porque esperábamos a que se murieran y entonces ya no podían meter la pata y los hacíamos santos. Pero un influencer es chispa más o menos eso. Pues tendríamos que buscar influencers actuales que no les diera vergüenza de salir diciendo, oye, yo soy cristiano y creo que y tengo esta idea sobre Europa, o tengo esta idea sobre el futuro, o tengo esta idea sobre la presencia de todos estos valores
en la vida cotidiana. Es cierto que en Europa, bueno, pues hay mucho agnosticismo, hay mucho ateísmo, hay mucha comodidad, pero perseguidos por ser cristianos, como uno escucha que pasa en Egipto y demás, pues aquí yo creo que no es el caso, o vivo en el mundo de ping-pong, que también puede pasar. No sé si he contestado con esto. Emilio, tú me dices. Pues yo creo que sí, que has contestado estupendamente. Vamos a seguir avanzando en algunas de las preguntas. A mí me surgía una, aquí voy a meter cuchara, ¿no? Hablábamos de incluir, integrar, levantar, y mi pregunta es, ¿cuánto nos falta para ser pueblo? En el sentido que dice la Fratelli Tutti, ¿no? Y en este ámbito, ¿qué es lo que nos falta, no? Porque yo oigo hablar de audacia y a mí cuando oigo hablar de audacia me viene a la cabeza Arcadio Oliveres, por ejemplo, un referente para los que estamos en Justicia y Paz, una persona de hondas convicciones y de un compromiso muy profundo que creía en el tema de ser pueblo de una manera vehemente y clarísima y que lo manifestaba con su vida, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos falta como iglesia en Europa para ser de verdad pueblo, para encarnarnos en la realidad, para escuchar desde abajo y desde dentro, para hacernos eco profundamente y entrañablemente de lo que la gente está necesitando? ¿Cuánto estamos de lejos o de cerca de esta realidad? Sí, pues has nombrado al Arcadio Oliveres y los miembros de Justicia Pau de aquí de Barcelona me regalaron cuando vinieron a hablar la primera vez un libro, Paraules d'Arcadi. Sí, no sé si os ha llegado, pero bueno, y estos días lo estaba preparando un poco esta tarde de compartida y también he sacado algunas frases que nos comparte Arcadi, sobre todo después de esta situación que estamos viviendo aún, ¿no? de la pandemia. Primero, un poco, él comentaba en relación a la pandemia, pero ya mirando toda la situación que vivimos social, ¿no? Y cómo podemos, la pregunta, ¿no? Cómo podemos llegar a ayudar, ¿no? A implicarnos. Dice Arcadi, esta pandemia es un aviso del planeta para que cambiemos nuestro modelo económico. Tenemos que vivir con menos. Esto en relación a esta situación, ¿no? De la pandemia y qué pasos tenemos que ir dando, el compartir y también el cómo vivir. Y hablando ya también de Europa, dice, es una Europa eminentemente económica, lo que se está hablando. Y en cambio, dice Arcadi, deja en un segundo plano toda la temática social. Por ejemplo, dice, ¿no? Cierra las puertas a los inmigrantes. Esta Europa que, el capital, ¿no? El tema poner en el centro solamente lo económico y dónde está esta visión vertiente social, ¿no? Cómo nos integramos. Él dice también, me gustaría una Europa igualitaria y solidaria. Un poco para, lo has nombrado y tenía preparado, digo, me ha tocado, ¿no? El cómo podemos llegar como pueblo a estar cerca, ¿no? De estas realidades que nos necesitan. Yo creo que, aunque sean como sueños o aparentemente algo que parece difícil o utopía, hay que seguir creyéndolo, ¿no? Creyéndolo desde, yo diría, desde este empuje que sentimos en nuestro interior. Creo que el mismo Arcadi, que por cierto este miércoles se le hace un recuerdo, un memorial por toda su trayectoria y su testimonio e implicación en la sociedad, su empuje, por ejemplo, nos estimula, es decir, pues, también cada uno, ¿no? Tenemos que sentir este empuje y podemos comprometernos en esta Europa solidaria e igualitaria. Yo creo que tener este espíritu dentro ya es mucho, ¿no? Lógicamente, hay que concretarlo, hay que plasmarlo, es verdad, ¿no? Pero hay que ser también positivos en lo que tenemos en nuestro interior, que es la actitud también lo que importa, aunque después hay que concretar. Muy bien, muchas gracias. Maricruz. Pues suscribo cada una de las palabras de Monseñor. Absolutamente lo que nos hace falta es estar despiertos, estar atentos y tener esa conciencia social, conciencia de grupo,
conciencia de que efectivamente estamos alimentados con un espíritu que tenemos que compartir, que no podemos guardárnoslo para nosotros, no podemos guardar la lámpara debajo ¿cómo era? El candil Telemín. debajo del celemín, ¿no? No, no podemos guardarlo, tenemos que compartirlo. Y la manera de compartirlo es teniendo esa conciencia de pueblo. Mm, si me preguntas, ¿estamos cerca o lejos? Yo creo que lejos. Siempre me gustaría verlo más cerca. Eh, Creo que lejos y a lo mejor por una razón eh, casi práctica. No tenemos al enemigo en la puerta, por lo tanto, no sentimos la necesidad de estar continuamente reafirmándonos, porque, bueno, pues sí, ¿qué puede ser el enemigo? ¿Qué puede ser lo contradictorio? ¿El Islam? Sí, bueno, pues los musulmanes que estén en Europa, los pobres están en unos guetos casi. Es verdad que, bueno, pues hemos tenido algún incidente, pero en nuestra vida cotidiana está muy lejos. Entonces, al no tener la contradicción cercana, pues, nos instalamos en la comodidad, en la zona de confort. Y en la zona de confort no está Dios, o no queremos escucharlo. Ujú. Qué interesante, me quedo también con esa reflexión, ¿no? En las zonas de confort no está Dios, está bien eso de ser Bueno, llamados a desinstalarnos permanentemente, claro. claro, está, lo que no queremos es escucharlo, ¿no? Es decir, no, no, eso es que no me está llamando a mí, está llamando a otro, es que por aquí se escucha, pero llama a otro, ¿no? Creo que Mm, era el evangelio de hace 3 o 4 domingos, ¿no? mm, Bueno, ujú. Y no uno es de los cómodo. espacios donde nos llama más a desinstalarnos es quizá el mundo de las migraciones, ¿no? Y aquí otras dos preguntas. ¿Está traicionando la Unión Europea sus valores fundamentales con las políticas migratorias actuales? Y junto a esta, otra pregunta. ¿No podríamos promover alguna iniciativa vinculada a la acogida de los migrantes? Quizá en esta última pregunta que nos ha hecho una de las participantes, recordar la iniciativa Migrantes con Derechos, que es una iniciativa en la que está vinculada Cáritas, Justicia y Paz, la CONFER y la Conferencia Episcopal, que está en proceso de reconfiguración, pero que ha sido una respuesta hasta ahora muy valiosa, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la primera pregunta, la de los valores fundacionales, ahí también paso el testigo. Entiendo yo que tenéis algo que decir. Pues sí, ¿empiezo yo? Sí, Por sí, sí. ejemplo. Venga, pues yo creo que sí, Isabel, que da mucha lástima porque cuando vemos en esto, yo os he leído, si os he contado, la cara A, también hay una cara B, ¿eh? Y cuando vemos en todo lo que se puede hacer desde la Unión Europea y lo limitada que está, sobre todo en materia de política migratoria, porque yo escuchaba con mucha atención cuando Monseñor hablaba pues, las palabras de Arcadio Oliver. ¿Por qué la Unión Europea no se dedica a lo social? ¿Por qué la Unión Europea no hace la integración de los inmigrantes? Porque la Unión Europea no tiene competencias para eso. Los estados, que son los que han creado la Unión Europea, son los que han preferido guardarse esas materias para ejercer ellos las competencias. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista migratorio, desde el punto de vista social tendríamos otro capítulo grande del que hablar, pero desde el punto de vista migratorio, la Unión Europea lo único que tiene competencia es para controlar el acceso en frontera. La Unión Europea controla el acceso en frontera, se otorga el visado, que efectivamente es un visado único que sirve para moverse dentro de toda la Unión Europea, pero la ley de extranjería, que es la que facilita la integración del inmigrante, es nacional. No estamos hablando de los refugiados, que eso sería otro fenómeno que también le tendríamos que dedicar al menos un minuto. Estamos hablando de los migrantes. Si los refugiados ya es los pobres, lo peor de lo peor, ya estos vienen
huyendo del horror, vienen huyendo del infierno y cuando llegan aquí le ponemos una zancadilla y después hacemos una procesión. Bueno, pero salvando lo de los refugiados, que ahora os cuento si queréis algo sobre el tema de refugiados, creo que también hay que prestar un poquito de atención al tema migrantes. Migrante, en principio, es el que viene a trabajar. Bueno, migrante es todo el que se mueve, pero también los turistas son migrantes, ¿no? Pero el que normalmente conocemos como inmigrante, el que viene a trabajar, a buscar una vida mejor. El modelo social europeo que tenemos ahora mismo, el estado del bienestar que tenemos en Europa, se puede mantener si tenemos suficiente población trabajadora que pague sus impuestos. Los europeos somos cada vez menos y cada vez más viejos. Los migrantes no solamente les estamos haciendo un favor porque vengan, sino que nos hacen falta. Nunca ha sido Estados Unidos un país más próspero que cuando la isla de Ellis era la gran puerta de entrada. Tendríamos que plantearnos algo así en Europa. En Europa nos hacen falta los inmigrantes. Y esto, ojo, esto no solamente lo dice la gente de izquierda, esto también lo dice la gente de derechas racionales. También es verdad que existe otro sector político extremo que, en fin, dice, no gracias, que no vengan a comerse mi queso, a quitarme mi trabajo, pero demos un paseo por cualquiera de nuestras ciudades. ¿Quién empuja no solamente los carritos de los bebés, que lo de la mano que mece la cuna tiene también algo de sentido, ¿no? La mano que mece la cuna es la mano que mueve el mundo. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Quién empuja los carritos de nuestros abuelitos? ¿Nosotros somos capaces de asumir toda esa tarea? No. Y si no organizamos una política migratoria europea en condiciones que facilite la integración de estos migrantes, lo que nos vamos a encontrar es que entran con un visado de turistas. Por donde más inmigración ilegal entra, no os creáis que es saltando la valla de Melilla o entrando por la playa del Carajal, por donde más inmigración sin papeles irregular entra, son por los aeropuertos internacionales. Entran con un visado de turista, se quedan aquí trabajando sin papeles. Si trabajan sin papeles, luego no cotizan. Si trabajan sin papeles, no tengo que darle los derechos sociales que Europa te obliga a garantizar. Necesitamos una política migratoria. ¿Y qué podemos hacer? Pues podemos desde inundar de ideas la plataforma de la conferencia hasta organizar un evento COFE y que lo publicitamos en la conferencia y que se nos metan en la sala todos los, bueno, iba a decir descerebrados, no puedo decir esas cosas, todos estos que piensan diferente y ya nos encargaremos de convencerlos. Hay que hacer, hay que estar presente y hay que dejar oír esta voz. En fin, y a los refugiados, con eso sí que tenemos un compromiso internacional. La Convención de Ginebra se crea después de la Segunda Guerra Mundial y se crea para los aluviones de personas huyendo de los países en guerra. ¿Qué es lo que sucede? Que no estamos preparados, no tenemos infraestructura como para dar acogida a todo ese número incontrolado de personas que están entrando, que pasó con Irak, ahora con Afganistán ya nos ha cogido un poquito más organizado. ¿Y qué es lo que pasa? Que a río revuelto, pues dentro del paquete de los que vienen solicitando asilo, entran de todo. Y entran también que vienen lícitamente a buscarse la vida. Pero también dentro de ese río revuelto aparecen las mafias y aparecen las mafias que se dedican a cobrarles todo el dinero que pueden encontrar para intentar introducirlo irregularmente en
en Europa. Y en eso también Europa tiene que ser especialmente firme. Hay que acabar con las mafias, porque uno de nuestros valores del artículo 2 es la dignidad humana. Ujú. Bueno, y con Un él me poco, callo una cosita solo. Por si alguno está ahí en Sevilla y os apetece, desde el punto de información Europe Direct hemos hecho una especie de cineforum y en el cine de Bormujos. Y el jueves que viene ponemos bueno, con el cine, una película que se llama Mediterráneo y después la vamos a comentar en torno a la migración. Y bueno, pues ahí haremos conversión migratoria, no solamente explicación desde el punto de vista europeo, sino otro día nos tocará conversión ecológica. Isabel, que no te digas que se me ha olvidado, que también está ahí puesto en la plataforma de la conferencia. Pero desde si a alguien le apetece, pues venid y generáis ambiente. Y perdón, hablo muchísimo cada vez que hablo, lo siento. no, 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 está estupendo. A ver, es que el tema da para sí. Yo creo que las preguntas son importantes, ¿no? Bueno, teníamos, si no recuerdo mal, teníamos programado el final de nuestro webinar a las 7:30, que es la hora que tenemos ahora mismo. Lo cual quiere decir que, bueno, pues a lo mejor si los ponentes no les importa, podríamos prorrogar a lo mejor 10 minutitos más. ¿Estaría bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. vamos a recoger algunas preguntas que vienen en este sentido y justamente uno viene también en relación a la intervención que acaba de hacer Maricruz. Ciertamente hay un discurso muy extendido y bastante asumido por la sociedad de que los inmigrantes vienen a hacer los trabajos que los españoles no quieren y por tanto la inmigración es buena. Dicho sea de una manera un poco gruesa, pero ciertamente, y aquí un poco recojo la pregunta que hace uno de nuestros espectadores, los inmigrantes no solo vienen a hacer los trabajos que no queremos hacer, vienen ejerciendo un derecho, el derecho a la libre circulación, o los derechos humanos no son para ellos. Escrito muy claramente por uno de nuestros espectadores al que agradezco también pues, la oportunidad de la pregunta. Yo creo que es efectivamente un tema clave porque hasta qué punto ese discurso no es un poquito paternalista, como dicen algunos, ¿no? Es decir, bueno, los queremos para seguir manteniendo nuestro nivel de vida y que ellos ocupen los espacios menos cualificados, ¿no? Y por eso les necesitamos. Bueno, es un debate que existe, ¿no? Un poco ahí también devuelvo la pelota en ese sentido y también voy a recoger otra de las preguntas que tienen que ver con pues que nos plantea Javier Alonso. A mi madre y a mí nos salvó la de Europa y la sanidad española. Nos salvamos del COVID gracias a las vacunas. ¿Qué sería de España sin Europa? Yo creo que una reflexión que también da para el diálogo. The floor is yours, como dirían en Europa. El espacio es vuestro para comentar, así que adelante. Sí, no sé, lo de Maricruz, que no sé, es súper enriquecedor y la gratitud es mutua, creo, ¿no? Del que viene buscando trabajo y también quien se siente, pues también agradecido por la ayuda. Yo, mi testimonio, mi familia son agricultores y pues un pakistaní pues forma parte de nuestra familia. Nos hace bien, le hacemos bien. Pero después también creo que, aparte de esta gratitud, también tenemos que tener un poco de memoria histórica, ¿no? La persona humana, como bien decían, ¿no? Tenemos este derecho también de la libre circulación. Es que estamos en el mundo. Es decir, hoy son unos los necesitados, mañana podemos ser nosotros o ayer fuimos nosotros. Este saber ponernos a la piel del otro, el saber jolín, que el otro es un hermano, es una persona, es uno como yo. Tengo que ayudarle, no tengo que ponerle muros ni trabas, sino que comprender que lo suyo también me pertenece. Y esto es la fraternidad, ¿no? Un poco, sí, la gratitud, pero ser conscientes de esto que tiene derecho la persona, lógicamente, a buscar su vida. A veces justificamos un poco, ¿no? Pues que arreglen sus problemas, que arreglen su país. Bueno, un poco también la responsabilidad es de todos. Entre todos tenemos que unir esfuerzos, ¿no? Y quienes estamos o quienes están en lugares de estrategia, digamos, de poder tomar decisiones, no sé, creo que tenemos que asumir las responsabilidades, porque
de cierta manera, ¿no? Seremos juzgados, ¿no? Si hemos amado, si hemos servido, si hemos buscado la justicia, seremos juzgados. Pues por mi parte, casi telegráficamente, para no comerme los 10 minutos de la prórroga. Los derechos humanos son universales. Es una de las grandes virtudes de los derechos humanos, que a partir de la Declaración de 1948 los derechos humanos son universales. Se garantizan universalmente. El que fue presidente de Brasil, Lula da Silva, decía que fuera de Europa hace mucho frío. Al menos en Europa tenemos que garantizar esos derechos humanos. Es cierto que ahora mismo hay mucha discusión en torno a que si todos los derechos humanos son, si todo lo que consideramos derechos fundamentales son derechos humanos universales. Los derechos humanos universales sí, pero en Europa, como cada vez nos estamos volviendo, permitirme la expresión coloquial, aunque creo que estáis grabando, ¿no? A lo mejor no debía decir estas cosas. Somos un poco pijos, pues a lo mejor ya empezamos a hablar de que tenemos derecho a conexión de banda ancha. Tenemos derecho, en fin, hay cosas, si tenemos derecho a la vida, a la libertad, a no ser torturado. Tenemos derecho a la vida de familia, tenemos derecho a la libertad de creencia, a la libertad de opinión, a la libertad de expresión. Y todos esos derechos, por supuesto, no cabría no respetarlos bajo la jurisdicción de cada uno de los estados. Pero dicho esto, claro, no es que vengan solamente a ocuparse de lo que nadie quiere. Yo lo que digo es que de lo que nadie quiere ya se están ocupando sin papeles, que es peor todavía. Es que, no sé, vamos, tampoco soy quien para decirlo, ¿no? Pero a lo mejor habría que empezar a correr la voz de que contratar a gente sin papeles podría ser pecado, ¿no? Y eso se dice poco. Y que hay que contratar con papeles. ¿Y por qué hay que contratar con papeles? Porque en ello va nuestro futuro. Porque si no, no solamente que estemos haciendo algo en contra de mi hermano. Volvemos a Caín. ¿Es que acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues sí. Y creo que ahí hay que tener un especial cuidado. Y una vez que están dentro, mérito y capacidad. Y yo creo que por eso hay tanta animadversión. Mérito y capacidad. Y si resulta que me viene, no sé si todos acordáis de las discusiones del fontanero polaco, ¿no? Si me viene una persona de otro país muy preparado, que es capaz de hacer mi trabajo mejor que yo y encima está acostumbrado a cobrar menos, entonces va a poner en evidencia que yo hago las cosas chapuceramente. Mérito y capacidad, pero ese también es un principio de Unión Europea y de la doctrina social de la Iglesia. Muy bien, pues ya estamos en los 10 minutos. Entonces, como no nos da tiempo a hacer un párrafo de despedida, yo os voy a pedir a cada uno 3 palabras que os hayan aportado o que os haya aportado este webinario. ¿Con qué 3 palabras os quedaríais? Empezando, pues, por quien queráis. ¿Qué 3 palabras resaltaríais? Pues si quieres empiezo yo. Sí. El futuro está en tus manos. Muy bien, esas son 5, pero vale. Bueno. Está bien. Bueno, lo decimos en broma, inglés. Future on your hands. Muy bien. Muchas gracias, Maricruz. Javier, por favor. Europa vuelve a encontrarte. Muy bien. Bueno, pues el futuro está en tus manos. Europa vuelve a encontrarte. Yo creo que son como 2 frases que nos pueden enmarcar lo que ha sido este webinario y que nos da también para seguir pensando de cara al futuro y no apalancarnos, ¿verdad? Pues muchísimas gracias pues por vuestra participación. Gracias a todos los panelistas y a los participantes. Y bueno, pues seguimos activos y activándonos
para buscar una Europa más respetuosa con la dignidad y los derechos de la gente. Buenas noches y muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias a vosotros.